Y todas, muchas gracias por estar conectadas y conectados. Hoy nos va a hablar el doctor Saúl Blanco. Para presentarlo un poquito, el señor Saúl es de El Salvador. En la Universidad de El Salvador realizó sus estudios de licenciatura en matemática. Fue uno de los primeros instructores del programa de jóvenes talentos de la Universidad de El Salvador. Realizó sus estudios de doctorado en Cornell. Allá recibió su doctorado bajo la dirección del profesor Luis eh, Vilera y se especializó en el área de combinatoria. Don Saúl es además actualmente profesor asistente eh, en las ciencias de la computación de la Universidad de Indiana, donde trabaja en matemática discreta e inteligencia artificial neurosimbólica. Muchas gracias al doctor Saúl por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer tenerlo. Y él nos va a hablar sobre el género del grafo de pancakes. Si quiere puede comenzar, don Saúl. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por dejarme hablar un poco del proyecto. Me dicen si no escuchan bien o no la conexión esté funcionando. Algún problema me avisan para ir sí, con el problema. Sí, me parece que tal vez como que se corta un poquitito, como que, como que a veces el audio se corta un poco. No sé si será de mi lado. Escucho el suyo. No sé si a lo mejor es mi conexión. Um, Posiblemente. Si quieres, puedes intentar quitar la cámara a ver si eso hace que el audio vaya mejor. Vaya, ¿se escucha mejor? Sí, de hecho me parece que mejoró un poco. Voy a tratar de hacerlo despacio. Quizás pensaba que la conexión iba a estar mejor, pero voy a tratar. Bueno, quisiera primeramente, nuevamente agradecer por la invitación. Quisiera hablar un poco de mi universidad. Mi objetivo parcialmente es encontrar estudiantes que estén interesados en nuestros programas. Somos una universidad pública que nos fundado en 1920. Estamos situados que es en el Midwest. Ah, esa categoría es cómo se clasifica las que tienen mayor de investigaciones. En Estados Unidos, como en todas partes, universidades que se dedican más que a investigación, o a lo mejor se dedican a dar enseñanza. Nosotros hacemos un poco de todo, de investigación y enseñanza. Yo trabajo en lo que se llama la Escuela de Informática, Computación e Ingeniería, donde está el Departamento de Computación, y somos bastante, la escuela en general es bastante diversa en lo que investigan, desde temas de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, lógica, gente que hace eh, investigación fundamental en cosas de lógica o matemática discreta, cosas teóricas, artificial, estadística. Voy a seguir. Y bueno, estamos para nuestro programa y alguien está interesado, por favor, consideren contactar directamente. En lo me gustaría con estudiantes que quieran trabajar en matemática discreta, combinatoria y tal vez un poco de lo relacionado con inteligencia artificial. Bueno, voy a empezar con mi charla. Um, no sé si todavía se ve cortado. Sí, así trataría de buscar otra conexión. No sé qué piensan. Mm. Ese, Se corta un poquito de vez en cuando, pero creo que en términos generales está bien. Así que si quieres Bueno, puedes seguir. Ujú. voy a tratar de hacerlo despacio. Bueno, formato se representa par ordenado y donde B es de punto de aristas. Y eso se representa con vértices y aristas que se pueden dibujar de esta manera. Y un grafo puede tener representaciones, a pesar de que esos dibujos son distintos en esta gráfica aquí.
representan esencialmente el mismo grafo. Podemos ver que es un ciclo de 4 vértices y 4 aristas, y es el mismo ciclo dibujado de forma distinta. La motivación en general son grafos planares. Ejemplo que se da en una de las clases más, cuando uno empieza a estudiar teoría de grafos, a lo mejor le dan un problema parecido a este, donde es en 3 casas y digamos 3 edificios, digamos agua, gas y electricidad, y la idea es conectar las casas con los servicios de tal forma que que las tuberías no se crucen. Entonces, bueno, uno puede pensar hacerlo. Vamos a ver si pudiera tratar. Tal a lo mejor hago esta. Bueno, tal vez está muy gruesa. A ver si hay una más chiquita. A lo mejor hago esta. Bueno, esta parte. También puedo mayor espacio. Bueno, ese ya está conectado. A ver si puedo con otro. A lo mejor con este. Y bueno, aquí también puedo de esta forma quitarlo. Bueno, este no está muy difícil. Y bueno, vamos a ver si puedo con el otro. Ok, eso está más o menos. Pero de ahí como que no pude terminar. Y esencialmente uno tiene en su momento que este problema no es posible realizar. Y creo que fallé de forma excepcional. Pero, como les digo, veces que no se puede dibujar de tal forma que no sé. Entonces, esta es la motivación que teníamos para el proyecto. Informalmente, un grafo que dice que es planar, si se puede dibujar en el plano o en la esfera, de tal forma que las listas no se crucen entre ellos. Y es un teorema bastante clásico en la teoría de grafos desde 1930, que existe una caracterización de qué grafos son planares y qué grafos no son planares. Y fue hecha, como les digo, en los años 30 por estas de forma independiente, son un poco distintas. Pero esencialmente, que si uno puede, que es cada 3, 5, entonces el grafo no es planar. Cada 3 corresponde, este tipo de grafo tiene 2 partes, los están partidos en 2 partes, uno de tamaño 3 cada uno. 3 aquí, 3 aquí, y uno trata de conectar todos los vértices de una parte a los vértices de la otra parte. Y que es K5 es el grafo completo en 5 vértices. O sea, uno dibuja 5 vértices y trata de hacer todas las posibles conexiones entre ellos. Bueno, entonces se relaciona con el genus de una superficie, el género de una superficie, que esencialmente es el número que se le agregan a la superficie, a la esfera, los caps que se agregan a la superficie, eso. Entonces es como que se le agrega asas a la esfera, que fuera una taza, ¿no? Y se agregan bastantes. O si la superficie no es orientada, entonces se agregan este tipo de cross caps donde los puntos antípodas están identificados. Entonces, voy a enfocar que todo en superficies que son orientadas. En ese caso, el genus el género es el número de masas que se le agregan a la esfera. Y este es un ejemplo clásico de toros, que es esencialmente cuando se le agrega una asa a la esfera, tiene este tipo de esta superficie, que se puede representar de esta forma. Imagínense que es y uno trata de juntar piezas identificadas con A y las 2 piezas identificadas. Entonces al final uno termina esta figura. Y decimos que el género del torus es porque es simplemente agregarle masa a la esfera. Es esencialmente
figura. Topología es equivalente a esta. Si yo tengo el toros, trato de hacer el mismo problema, entonces lo puedo resolver de tal forma que hago las conexiones y no hay ningún tipo de cruces. Si pueden, bueno, obviamente como las dos, trato de identificar los dos extremos, los dos extremos horizontales, por ejemplo, este lado termina aquí, los dos vértices. Se identifican estas dos partes para representar de esta forma. Entonces aquí se pueden hacer con las conexiones sin que haya ningún cruce. Y existe esta identidad de Euler cuando uno tiene una incrustación, inmersión o en general una superficie. Digamos, si uno tiene una inmersión de grafo en una superficie, consiste simplemente en representar el grafo en la superficie de tal forma que las aristas no se crucen. Y dado un grafo inmerso en una superficie S, la siguiente identidad se cumple, que es la entidad de Euler-Poincaré, donde el número de vértices, el número de más el número es igual que esto. 2 menos bueno, 2. 2, perdón. Aquí debería haber un 2, un número menos 2 veces el género. Entonces, esta identidad se cumple cuando uno puede poner en una superficie. Por ejemplo, aquí. Si el grafo es plano, entonces el género del grafo es 0. Dibujar en la esfera o en el plano de tal forma que no hay intersecciones. Y supuestamente esta identidad debería de cumplirse. Vamos a ver. Hay 5 vértices y de ahí también tengo 8 aristas y tengo 5 regiones. Al final, menos 8 más 5 es 2. Y si mismo con el toro, por cierto, debería de corregirlo, pero está faltando el 2. La entidad tiene un 2 aquí que por razón no la puse. Pero bueno. Y es que el es 1, entonces podemos hacer la misma cuenta. En este grafo, por ejemplo, tenemos, son 2 partes, ¿no? Son 6 vértices, 9 aristas y son 3 regiones. No las puede contar de esta forma. Y al final, entonces 6 menos 9 más 3 es 0. Y aquí afortunadamente sí puse el 2. Entonces aquí estamos bien. Bueno. Un problema que ha existido desde hace mucho tiempo es cómo encontrar una inmersión dado un grafo. Esencialmente, tengo un grafo y quiero ponerlo en una superficie de tal forma que las aristas no se crucen. Se puede hacer esto de forma constructiva. Y la respuesta se conoce desde hace mucho tiempo, de hecho. Bueno, voy a escribir el teorema de quiénes son la gente que lo empezó. Se conoce desde 1890 cómo hacerlo. Este es el mismo proceso que se ha descrito varias veces. Se describió también en los 60 y Edmonds, este es Jack Edmonds en Waterloo. Quizás no sé por qué en la literatura a veces lo acredita a él porque es el de los más conocidos recientemente. Los artículos estos están en inglés, entonces quizás por eso no se dio cuenta que la misma técnica existía desde hace tiempo. Pero bueno, la técnica es intuitiva, de hecho es muy precioso. La idea cómo funciona es la siguiente. Dado un grafo, vamos a llamar voy a denotar por NB el vecindario de B, que es el conjunto de todos los vértices adyacentes a B. Y voy a necesitar una permutación cíclica de orden del número de vértices
Entonces, sí. Una permutación cíclica de vecinos de B. Colección, cuando uno está con una permutación cíclica para vértices de B, se conoce el sistema de rotaciones de B. Y la idea esencialmente esta permutación cíclica, esto por cierto, vamos al final de la construcción va a una superficie que es orientable. Entonces la idea es que permutaciones cíclicas van a tener una noción del orden de vértices de los grafos. Esencialmente una orientación de clockwise o counterclockwise, según las agujas de reloj o horario. Entonces, se va a definir una función y, bueno, voy a denotar primero este conjunto de aristas, pero con orden. Esencialmente, va a haber una diferencia si hablando de vértices B1 a B2 o de B2 a B1. Voy a considerarlos distintos. Y voy a dar una función definida de esta forma. Para una de estas aristas que están ordenadas, la función lo que va a hacer es esencialmente, el segundo componente va a ser la primera, y de voy a aplicar la permutación cíclica de B2 y correspondiente a B1. Y perdón, Saúl, te paso una pregunta. ¿Sí? Estas PVs son rotaciones de todo el grafo. Es que, ¿verdad? En el momento, no me queda claro, porque en el momento en que uno hace la rotación cíclica de los Es vecinos una de... permutación, realmente un ciclo. Un ejemplo Sí, anterior, pero sí, por, pero esa por permutación no ejemplo, la puedes... voy a dar, por ejemplo, bueno, no sé cómo es escribir. Bueno, por ejemplo, voy a tratar. Dije que este es mi vértice B y aquí conexiones. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo... Vaya, entonces digamos que este es el vértice 1. Aquí no me va a salir bien, ¿no? 2, así estamos bien. 3, 4. Entonces digamos que este es B y estos son los vecinos. Entonces cualquier permutación cíclica de vecinos es una de estas. Por ejemplo, simplemente escribir 1, 2, 3, 4. Y Eh, esencialmente dice el primer vecino lo mando al segundo, el segundo vecino al tercero y sucesivamente. sí, lo que quería preguntar es, esto no es, o sea, estas PVs no son no son un isomorfismo, no son un automorfismo del grafo en sí mismo, ¿verdad? Son solamente un reordenamiento de los vértices del grafo. Es decir, o sea, no está definido a nivel de aristas. No, es localmente para el vértice. Ya, vale, gracias. Sí, sí. En cuando uno decide todas estas para vértices, entonces esto es lo que se conoce como estaciones. Uno tiene que escoger las permutaciones cíclicas, todos los vértices del grafo. Conoce como sistema de rotación. Entonces, voy a definir esta función que es la parte constructiva, que para cada arista lo que va a hacer es, la acción de la función P es cambiar la arista, la componente B2, y la siguiente componente va a ser la permutación cíclica de B2 aplicada a B1. Y tengo un ejemplo, y lo voy a dar enseguida, pero este es el teorema, esta es la forma en cómo se técnica de construir la inmersión dado el grafo. Entonces, estos sistemas de rotaciones sigue las órbitas para las aristas y es cómo hacer la inmersión. Y de hecho, una correspondencia 1:1 de las inmersiones con los sistemas de rotaciones y viceversa. Cualquier inmersión va a dar para un sistema de rotaciones. Cualquier sistema de rotaciones, las órbitas del sistema de rotaciones me va a dar cómo construir una inmersión.
Y voy aquí con un ejemplo, permutaedro. Bueno, el permutaedro es esencialmente, se conectan todas las permutaciones, en este caso son en S4. Y la forma de conectarlos es si uno puede ir de una permutación lo que es la antes. Voy a tomar base aquí. 4 puedo tener 3 o cambio las posiciones 1 y 2, voy a 2, 1, 3, 4, o posición 2 y 3, sería 1, 3, 2, 4, es este, o cambio la posición 4, que sería este. Entonces, así como se hace el permutadero, tengo estas permutaciones y las conecto a cualquier otra permutación utilizando solamente estos como generadores. Esencialmente es un grafo de K, pero los generadores son estos. Bueno, esta es la inmersión. Bueno, esto sí que se puede ver, ¿no? Este grafo esencialmente tiene género 0 porque se puede poner en esfera. Y esta es esencialmente es una inmersión del permutaedro. ¿Y cómo se puede conseguir basado en las rotaciones que les mencioné? Bueno, vamos a escuchar a elegir permutaciones. Bueno, una y esta es la otra. Y lo voy a alternar de alguna forma. Puede ser un poco informal aquí. La idea, empecemos con esta arista, la 1, de 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Entonces voy a aplicar la función P, y lo que decía la vez pasada es la segunda componente se convierte en la primera componente, y la componente que sigue es P de la primera, P de la segunda cada la primera componente. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, esencialmente me dice que se aplicó S1 para de uno a otro, entonces lo que es aplicar S3. ¿Cómo llego yo de 1, 2, 3, 4 a 2, 1, 4? Se aplicó S1. Entonces, lo que hacer ahora es aplicar S3. Entonces, en lugar de 1, 3, 4, voy a obtener 4, 3 cuando se aplica S3. O sea, si aplico S1 a esto, voy a llegar a esta. Pero aquí dice que la permutación dice, si aplicó S1, tiene que aplicar S3. Ese sería el siguiente vértice. Entonces voy 2, 1, 3, 4, va a 2, 1, 4, 3. Y este es esta arista. Y sigamos. Entonces, ahora voy a aplicar, es una órbita, entonces ahora voy a aplicar 3, 4, arista 2, 1, 3, 4, 2, 3. Y la aplicación dice, bueno, la segunda componente pasa a la primera componente, y de allí tengo que aplicar P, la segunda componente a la primera componente. Bueno, y aquí, cómo es que yo de esta a esta? Se aplica S3. Entonces aquí voy a usar esta segunda permutación. De S3 tengo que aplicar S1 ahora. Entonces el siguiente va a ser simplemente 1, 2, 4, 3. Aplicar S1 a este. Y así obtengo esta arista y sucesivamente voy a obtener esta. Entonces, este sistema de rotaciones es el que me da esencialmente esta inmersión. Bueno, uno tiene que ser un poco más cuidadoso en cómo alternan las dos opciones, pero bastante fácil de hacer, ilustrar en esta forma. Uno puede, ese sistema que va a dar esta inmersión, si yo empiezo a usar el mismo sistema, digamos esta otra, entonces tener uno de los exactos. Y si voy del otro sentido, porque la función que trabajar en los vértices, en las aristas, pero con orden. Entonces voy a tener el otro hexágono. Bueno, de todas formas, este es el sistema de rotaciones que me da la inmersión que necesito. Y al final esto va a tener género 0 porque se puede poner. Bueno, voy a relacionar esto con lo que me interesa.
¿No alguna pregunta? Bueno, este es un problema básico de matemática discreta. Se llama el problema de Pancake y lo trata de esta forma. Apareció en el 5 en American Mathematical y esencialmente dice esto. Nuestro chef, este es desde el punto de vista de un mesero. Aquí es este es un juego de palabras que en inglés, en español se traduce algo así como el mesero, digamos, acongojado. Esencialmente el mesero tiene que resolver este problema. Nuestro chef no es muy cuidadoso y cuando prepara una pila de pancakes, ellos salen todos de diferente. Entonces, cuando los pancakes a la mesa del cliente, ordenarlos de tal forma que el más pequeño termine arriba y así sucesivamente hasta que termine abajo de la pila. La única herramienta para arreglar estos pancakes es una de chef. O sea, lo que puede hacer es agarrar una parte de la pila y darle vuelta, ponerla de regreso a donde estaba. Tengo un ejemplo después. Entonces la pregunta, tengo n pancakes, ¿cuál es el número máximo de veces que tengo que voltear los pancakes para asegurarme que todos terminen ordenados? Y aquí tengo este pequeña ilustración. Entonces, chef en el establecimiento hace todos los pancakes le salen como me salen a mí, todos de diferente tamaño. Entonces, el ordenarlos y la herramienta que tiene para hacerlo esta espátula. Entonces, lo que va a hacer es agarrar una pequeña pila y después de vuelta, vamos a ver si puedo hacer esto. Bueno, vamos a ver si puedo. Entonces, esta es la idea. Tiene una espátula y lo que hace es darle vuelta a los pancakes. Aquí lo que hicimos es darle vuelta a estos tres. Y lo que vamos a hacer es dar la pila con permutaciones, porque con tamaño distinto puedo representarlo fácilmente en permutación. Y el efecto que tiene esencialmente invertir, en este caso le dimos primero los tres, entonces el efecto que tiene la permutación es invertir el prefijo de los tres elementos de la permutación. Y bueno, este número, de hecho crece bastante lento, pero es muy difícil de hacer el cómputo por lo que debe ser precisamente. O sea, uno tiene cotas para el número, pero calcularlo precisamente es muy difícil. Es uno de estos problemas que NP-hard problems. Es computación. No se conoce si hay una que lo va a resolver. Y estos son, bueno, si uno tiene dos pancakes, lo máximo que necesito es invertirlos una vez. O están ordenados o no están ordenados, pero si no están ordenados, serán dos, entonces con una versión ya queda ordenado. Aquí tengo un ejemplo de procedimiento. Digamos que empiezo con esta que tiene 2, 4, 1, 5, 3. Lo estoy leyendo desde para abajo. Entonces, lo que puedo hacer es tomar estos 4 pancakes, darle vuelta y así obtengo eso. Y ahora puedo darle vuelta a toda la pila, va a quedar así. Y sucesivamente, así continúa. Vamos a agarrar el fuera de orden, que sería este, vuelta, y ahora le doy vuelta a la pila de tal forma que el que está arriba pase a la posición que debería de quedar. Y así sucesivamente. Entonces, al final, el proceso está terminado y nos tomó 7 operaciones. Pero no es la forma más eficiente de ordenar esta fila. Por ejemplo, puede uno hacerlo en cinco pasos.
Empezamos de la misma forma, ponemos este para arriba y de ahí le damos vuelta a todo. Pero ahora en lugar de agarro esta más pequeña. Estos dos le doy vuelta a estos 4 y ahí perdón, a estos 3. Vuelta a los 4 y este no está en operaciones. Entonces, calcular efectivamente, calcular el número exacto de n es, como les digo, es una de estas más computacionalmente complicado. Pero existen cotas superiores por lo que debería, a lo que debería ser. Y de hecho, el algoritmo que ya les expliqué, el primero de que uno agarra el pancake más grande que está fuera de orden y lo pone arriba y de ahí lo pone en la posición respectiva, nos va a tomar a lo mucho 2n operaciones. O sea, sabemos que el número crece muy lentamente. Y esta es quizás una de las razones por la que el problema es bastante famoso. Bill Gates, cuando licenciatura, de hecho es el único círculo académico que Bill Gates, Bill Gates, obviamente el que fue, y Christopher, que es la presentación teórica es muy conocido. En ese momento los dos estaban en Harvard y tienen el primer algoritmo no trivial. El que les digo de 2n es bastante sencillo. Pero ellos crearon un algoritmo que es un poco más complicado, de hecho mucho más complicado, y toman esta cosa superior. Y de ahí otra persona en el 2008 tomaron hicieron otro algoritmo que la cota superior es un poco mejor. Mejoró de 1.6666 más o menos a 1.636363. La cota superior más reciente que se conoce. Bueno, este da paso al grafo que uno está interesado y esto tienen aplicaciones que en la siguiente diapositiva. Pero es, por ejemplo, si uno tiene 4 pancakes, entonces vértices van a ser las pancakes que uno puede tener, que en este caso van a ser permutaciones. Y uno conecta 2 permutaciones si uno puede ir de una a otra usando una inversión de prefijos. Por ejemplo, si uno empieza con 1, 2, 4, tengo 3 inversiones de prefijos. Puedo invertir el 1, 2 y llego a esta permutación. O los primeros 3 a esta permutación. Invertirlos todos, sí voy a llegar a esta permutación. Entonces, así como se construye el grafo de pancakes, esencialmente permutaciones y conecto 2 permutaciones y uno puede ir de una a otra, una inversión de prefijos. Y les decía, estos grafos tienen aplicaciones no, para genoma, para ciertas especies evolucionan y la forma en que evolucionan esencialmente es usando estos de prefijos y voy a explicarlos detenidamente en la siguiente diapositiva. Y otra razón por la que son importantes estos grafos, de hecho este es algo que la gente ha estudiado usando grafos de Cayley para procesos en paralelo. La idea aquí es que si uno quiere temas de computadoras que resuelvan un problema juntos y usan algoritmos en paralelo, entonces van a corresponder, o las CPU van a corresponder a los vértices y las aristas corresponden a qué tipo de comunicación tiene que ver en las diferentes CPU. Y la gente debe esto bastante, han muchos grafos de Cayley para estos sistemas de computación. Hay ciertas propiedades que estos grafos tienen que hacen, que los hacen deseables para estos procesos en paralelo. Está un poco en desuso, de hecho está mucho en desuso ahora porque la nube y todo, no es necesario ser tan preocupados por los recursos. Ahora unos recursos mayores en computación. Este tipo de cosas es ahora algo clásico y no más en la práctica. Bueno, la idea ahora es el artículo de Gate y Papadimitriou. Ellos definieron el problema de
pancakes. Y la idea ahora es que los pancakes no solo tienen distinto tamaño, pero cada uno de ellos tienen una orientación. Hay uno arriba y hay un lado abajo. Entonces la idea ahora es ordenarlos de tal forma que la orientación, que también es una orientación, es ordenarlos por tamaño y por orientación. Y estos, esencialmente, esto vive en el grupo que se llama permutación de signo, cuando lo que hace esencialmente uno esencialmente permuta los elementos de este conjunto y la permutación tiene que cumplir esta otra identidad, que W de I es menos W de I, todo de ahí. Y en este caso, las inversiones de prefijos, uno es lo mismo que antes, donde uno invierte los primeros I caracteres, pero también uno cambia el signo. Entonces los signos van de más a menos y de menos a más. Y este es un ejemplo, por ejemplo. En este caso tenemos, ¿y qué puedo hacer con este? Bueno, puedo al primer pancake, hacer simplemente cambiarle la orientación. Y lo estoy viendo la orientación, estoy usando el subrayo. En vez de poner simplemente los subrayo. Puedo cambiarlo o puedo darle vueltas a los. Entonces invierto los caracteres, pero también asigno a los caracteres. Entonces puedo generar este grafo de esta forma. Y esencialmente es ese grupo B, grupo de tipo B, si uno conoce el grupo de Coxeter, pero en lugar de usar los generadores que uno normalmente usa, utiliza estas inversiones de prefijos. Y aquí está un ejemplo más grande. Pancakes. Empezamos, vamos a si los tres veces. Pueden empezar versiones. Pues, solamente el primero voy a llegar. Si invierto los dos primeros, entonces voy a llegar a este. El signo, el 2 estaba en negativo, pero alterno entre los signos más, menos, menos y más. Y si cambio los tres, entonces voy a llegar a este. Y así es como se construye el grafo. Entonces pongo todas las permutaciones con signo y las conecto, así puedo llegar de una a otra utilizando una inversión de prefijo. Y este es el que tiene que ver con entonces está este de 99 donde el algoritmo para convertir esencialmente secuencias de DNA, ADN de una a otra. Este es el ejemplo que dan, por ejemplo. Cuando uno está analizando los genes, existen los genes, pero los genes también tienen una orientación. O el gen está activado o el gen no está activado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si digamos que el gen, el gen que especie, que una forma en que la especie en la naturaleza es para usando estas inversiones. Por ejemplo, invertir este 2 y va a dar signo negativo. Puedo invertir este 4 y va a dar signo negativo. Y puedo invertir esta secuencia de menos 5 a menos 2 y voy a tener esta que está aquí. Entonces, esta es la forma esta es una forma, no es la única, pero es una de las formas en las que especies evolucionan. La secuencia de ADN agarra una parte de la secuencia y le da vuelta. Tanto invierte todos los genes como también desactivarlos de activado o desactivado y viceversa. Entonces, este es por ejemplo, de cómo especies y cómo han evolucionado desde lo que sea que sea, hasta un ratón, ciertas secuencias, inversión en el ADN, así es como se llega de una a otra. Lo que yo estoy interesado es obviamente en el siguiente caso. Si el grupo, hasta el momento hemos tenido
las inversiones de prefijo lo que hacen es simplemente invertir los caracteres en el caso de no tener signos, o si uno tiene dos signos más y menos, lo que hace es alternarlos de menos cíclicamente. Pero claro, la generalización natural es asumir que uno tiene de forma cíclica. En teoría de grupos, estos elementos. El grupo cíclico en breadth forma con y bueno, no voy a describirlo formalmente, lo que me interesa a mí son las inversiones. Pero en términos de notación, lo que voy a hacer es denotar los caracteres como que fuera una mutación, y los subíndices van a ser el signo. Por ejemplo, en este caso tengo 4 caracteres, entonces son de S4, y 3 símbolos, 0, 1 y 2, que son de C3. En el grupo cíclico C3 está actuando en los caracteres. Y lo que las inversiones de prefijos van a hacer, en este caso, es hacer pasada, van a revertir de los caracteres, pero van a agregarle 1 al superíndice. Obviamente es módulo cíclico. En este caso, cuando aplico, lo que va a pasar es vuelta a los primeros 3 caracteres, y así uno obtiene esto. Con los símbolos. Bueno, los símbolos era 202, van a pasar 010. Uno le agrega 1 módulo M. Y esencialmente uno tiene un grafo de Cayley para este grupo, pero usando estas conexiones. Estos inversiones de prefijos. Y en el caso donde M es 1 y el caso de M es 2, entonces estas inversiones de prefijos son involuciones. Lo aplico 2 veces donde estaba, pero no, si M es mayor, en este caso tengo un grafo dirigido. Y este es un buen... Bueno, voy a, digamos, en estos que están aquí. Vamos a ver si puedo. Aparentemente no. Trato de enfocarme en este triángulo que está arriba. Empiezo con 1, 0, que esencialmente es la identidad. Le doy vuelta al primer carácter, pero cada vez que le doy vuelta a algo, aplico el grupo cíclico. Entonces, de 1, 0 pasa a 1, 1. Y si lo hago una segunda vez, de 1, 1 va a pasar a 1, 2. Y si lo hago otra vez, entonces va a pasar nuevamente a 1, 0. Nuevamente grupo cíclico. Entonces, uno estos grafos. Esencialmente, la permutación con signos, si se puede, conecta 2 de ellas, si existen las inversiones de prefijo, conecta de una, que pasa otra. Este es el caso cuando tengo el grupo cíclico de elementos actuando en el cíclico de 2 elementos. Un poco complicado. Bueno, entonces voy a darle el teorema que hemos demostrado. Esencialmente la pregunta es, ¿cuál es el género de estos grafos? Y de lo que hicimos, fueron varias cosas. Pero esencialmente lo que hicimos fue usar la fórmula de Euler-Poincaré y escoger un sistema de rotaciones de forma adecuada. En el caso de M, en el caso de M, cuando M y M es mayor que 2, o sea, M de 3 para arriba. De hecho, el problema es bastante simple. Lo que uno hace es este sistema de rotación para todos. Para todas todas las permutaciones. Simplemente uno usa este sistema. Y voy a dar un ejemplo de cuál es la órbita, por ejemplo, la BR1. Entonces aquí está la computación. Si empiezo con, bueno, para todo, para I, pero es lo mismo sería con VR1. Empiezo con esta órbita y aplico la primera P. Entonces es el mismo tipo de computación que hice anteriormente. Va a ser la componente se pasa a componente, y la componente que es P aplicado
la segunda componente aplica la componente. El sistema de rotaciones va a esta otra arista. Y sigue así sucesivamente. Entonces, en este sistema de rotaciones lo que uno tiene son los ciclos de grupos cíclicos. Y bueno, lo que hace uno es usar la forma de Euler y Poincaré y tratar de contar estas órbitas. Y por eso que tenemos una cota superior, porque hay ciertas órbitas que no estamos contando, pero, o sea, uno puede en principio mejorar este tipo de cota, pero simplemente minimiza el máximo número, el máximo mínimo, digamos así, de número de región, y eso va a dar una cota para el género del grafo. Este es el caso para M4, tenemos este. Yo sé que está terminando el tiempo, así que simplemente voy a dar los resultados y ya voy a terminar. Entonces, en el general, donde tenemos el grafo con M en general, esta cota es superior. También tenemos una cota inferior, depende de la longitud del ciclo más pequeño, que no voy a entrar en los detalles de eso. Entonces, el caso de M mayor que 2, de hecho, es más que los otros casos. Y se hace para hacer los casos más pequeños. La gente está más interesada en el caso M igual a 1 y M igual a 2, que han aparecido en la literatura varias veces. Entonces, para este caso, uno no tiene ciclos de longitud M porque M es 1 o M es 2. Entonces, lo que hicimos fue encontrar otros ciclos en el grafo que se convierten en regiones, dado un sistema de relaciones que es adecuado. Entonces, lo que hicimos fue demostrar que hay un sistema de rotaciones que invierte ciertos grafos, ciertos ciclos en regiones de una inmersión. Y bueno, y de ahí hicimos computación de lo que debería de ser el género. Y este es parte del problema, es el sistema de rotación. Y les expliqué que para el caso del estaba haciendo entre dos permutaciones. Lo mismo pasa en estos grafos. Tengo entre dos permutaciones. La alternancia es un poco menos claro como pasa en el permutaedro. Lo primero que hicimos es decir cómo tener un algoritmo que consistentemente nos dice cómo hacer cómo alternar permutaciones. Entonces, vamos a dar una permutación a todos los vértices que tengan el rectángulo y vamos a dar la otra permutación a todos los vértices que tengan el círculo. Y lo voy a dejar ya para terminar con el resultado final, que son las cotas superiores que obtuvimos. Esta antes había que usar una cota superior para el pancakes. Nuestra cota es mucho, mucho mejor. De hecho, si uno va a la página de Wikipedia de pancakes, lo primero que encuentra. Entonces, al menos podemos poner algo nuevo en esa página. Esta cota superior es mejor. Y también encontramos cotas superiores y superiores para el género en el grafo de pancake. Bueno, voy a dar aquí y si alguien tiene preguntas, me gustaría contestarlas. Sí, bueno, muchas gracias a Saúl por la charla. Yo quiero comenzar con un comentario y, o sea, de la parte del puro principio que vos mencionaste. Me llama la atención que los algoritmos de sorting siempre tienen muchos pasos en ellos, pero el problema de los pancakes dice que en realidad uno podría hacer un sorting de un conjunto que está desordenado en un número lineal de pasos. O sea, eso quiere decir que lo que pasa es que los algoritmos que uno puede encontrar no son globales, sino que para cada caso específico. No sé si quieres ampliar un poco más sobre eso. Sí, de hecho es una es una de las primeras cosas que me llamó la atención este problema. No sé si me escuchan cortados, si tal vez quito la cámara. Se escucha parecido, sí, yo creo que puedes dejar la cámara. ¿Dejo la cámara? Bueno, Sí, sí. entonces
La cota superior, es cierto, es un número que crece de forma lineal, pero un grupo en Francia demostró que el número exacto es un problema. eh, de hecho, bastante, porque no tiene problemas NP, la cosa es muy Perdón, grande. Saúl, ahora sí se te está cortando mucho. Tal vez si desactivas la cámara mejor, perdón, lo Bueno, lamento. mis disculpas, la Sí, conexión. ¿qué Estoy fue lo en que una dijiste un poco pública del ahí. grupo en Francia? El grupo de Francia demostró que hacer un cómputo exacto de este número es NP. Permítame. Bueno, estos números se conocen exactamente y la forma en que se conocen, como le digo, no hay un algoritmo, fueron calculados. Bueno, a veces comentar si es o no, porque uno tiene que echar que ellos han hecho. Bueno, crece de forma, como les decía, pero Francia demostró que hacer cálculo exacto de lo que debe el número es un NP. Para mí es bastante interesante porque no, por lo general cuando uno tiene problemas NP, no crecen de forma mayor que lineal. Pero este es crecen linealmente y aún así calcular el número exacto es un problema NP. Ok. Otra preguntita. A mí me quedó más o menos claro cuando mencionaste el algoritmo, o mejor dicho, el teorema que dice que existe una biyección entre las incrustaciones y los Sí, P's, ¿verdad? Este teorema, correcto. O sea, a mí me queda más o menos claro que sí, que en efecto, si tienes un sistema de rotaciones, puedes generarte un complejo celular de dimensión 2 porque las dos caras serían las, em, las órbitas de cada una de las aristas del grafo. Pero, exactamente. pero al revés, ¿verdad? O sea, si yo tengo un complejo simplicial bueno, perdón, simplicial no, un complejo celular de dimensión 2 no sé exactamente cómo uno podría imaginarse estas rotaciones. Digamos que yo te comienzo con un tetraedro, por ejemplo, ¿cómo es que Ujú. imaginaría el sistema de rotaciones en ese caso? Uno tiene que esencialmente, es la orientación entonces si pretende uno que está uno de los verdes y mira a los vecinos, este está a la derecha, este está a la izquierda, sucesivamente. Ya, entonces, o sea, depende de una orientación del complejo celular. Correcto. Vale, está bien, gracias. No sé si hay más preguntas Y perdón, adelante. de hecho es bastante interesante porque como le digo, este es constructivo, entonces, dado el grafo, en práctica, en teoría, uno puede siempre encontrar una inversión. El problema es que a veces definir las órbitas y contar las órbitas es un problema complicado. Pero esta técnica funciona en general. Si uno tiene un sistema de rotaciones, tiene una inversión y puede encontrar al menos una cota de género. El problema Vale, es que es difícil hacer eso. ujú, excelente, está bien. ¿Hay más preguntas para el speaker? Bueno, entonces en ese caso, agradecerle a Saúl por la presentación, está súper interesante, le agradecemos mucho. Un aplauso, ¿verdad? Yo sé que solamente yo me escucho aplaudiendo, pero por el momento, así son las Y, presentaciones por Zoom, ¿verdad? y bueno, me gustaría, sí, primero, segundo, para terminar, agradecerle a todos por su atención. Disculpen si está un poco cortado, pensé que la conexión iba a estar mejor. Pero me gustaría si alguno de ustedes conocen estudiantes que estén interesados en un doctorado en áreas de computación teórica o tal vez más aplicados en la Universidad de Indiana, por lo general, no muy conocida, pero somos una universidad decente. O sea, si hacemos investigación y nos gustaría contar con los estudiantes. Y en particular, a mí me gustaría contar con varios estudiantes, al menos uno, digamos, tengo proyectos y necesito ayuda. Si alguno conoce
estudiantes que estén interesados, por favor, sería fenomenal si alguno de ellos se interesa en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Pura vida. Pura vida Costa Rica. Ok. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por conectarse. Pura vida.